Buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué agradable saber que estás allí acompañándome para juntos volver a abrir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Te invito a que traigas tu Biblia y también a que oremos. Amante Padre Celestial, gracias por tu compañía, por tu amor, por tu cuidado. Ahora vamos a abrir tu palabra. Y necesitamos que tu Espíritu Santo, que inspiró a los profetas, nos ilumine para entender el mensaje que tenés para cada uno de nosotros. Y te agradecemos porque saber que siempre estás a nuestro lado nos hace vivir muy seguros. Dejamos todo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. El día miércoles lleva por título Dejar el tabernáculo. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 13 y 14 dice: porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En 1956, Oscar Cullmann escribió un breve estudio llamado ¿Inmortalidad del alma o resurrección de los muertos? El testimonio del Nuevo Testamento. Argumentó que el concepto de la resurrección es incompatible con el concepto de la inmortalidad del alma. Además, dijo que el Nuevo Testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos. Ninguna otra publicación mía, escribió más tarde, ha provocado tanto entusiasmo ni tanta violenta hostilidad. Te invito a que leamos juntos 1 Corintios capítulo 15, versículo del 12 al 57, mientras pensamos qué implica Pablo que ocurre al morir. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 57. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos están vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que el que reine preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Él, al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo,
que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso, si como contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas la gracia, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un estudio acerca de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento de que Cullmann estaba en lo cierto. El Nuevo Testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte después del cuerpo. A un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 16 al 18, Pablo insta a aquellos que han perdido a sus seres queridos por la muerte a encontrar consuelo en el conocimiento de que cuando Jesús regrese, resucitará a los muertos. En 1 Corintios 15, del 12 al 57, Pablo da una descripción extendida de la resurrección. Comienza señalando que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces cualquier fe en Él es inútil. Pero, dice nuestro Dios vivo a través de Pablo, que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos como primicia de aquellos que han pasado al descanso. Y la resurrección de Cristo de los muertos hace posible que todos aquellos que murieron en Él resuciten también.
Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15, del 35 al 50. Contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos actuales. Lo que tenemos ahora morirá. Lo que tendremos en la resurrección nunca morirá. En síntesis, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, lo hace en términos de resurrección, no de inmortalidad del alma. Es importante tener en mente este concepto al leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 12 al 14. Ahora pasamos al devocional. Marcos, capítulo 5, versículo 2, dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El título es ¿Ser o no ser? Muchas veces en las grandes reuniones evangelizadoras el enemigo se ha manifestado al poseer a alguna persona. El enemigo es real y aunque derrotado y condenado, continúa atormentando a muchas personas. La posesión demoníaca es una realidad. Existen muchos seres humanos poseídos por el enemigo, pero existe también un malentendido en cuanto a este asunto. Generalmente pensamos que una persona poseída por el enemigo es la que grita, se cae, se levanta y es tirada de nuevo con fuerza al suelo. Pero ellas no son las únicas. Existen muchas que nunca exteriorizan manifestaciones demoníacas, pero son igualmente poseídas. Los que gritan, lloran y exteriorizan manifestaciones lo hacen porque, además de estar poseídas por el enemigo, son débiles mentalmente, emocionalmente y físicamente. Si no fuese así, el enemigo nunca se exhibiría a través de estas personas. ¿Quiere decir que alguien puede no exteriorizar nunca manifestaciones demoníacas y aún así estar poseída por demonios? Sí, es posible. Y la Biblia lo explica claramente. El que no es conmigo, dijo Jesús una vez, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Se encuentra en Lucas 11:23. En el terreno espiritual no puede haber tres grupos, solo existen dos, los que son de Jesús y los que pertenecen al enemigo de Jesús. No existe el grupo de los que están sobre el muro. Esto puede funcionar en muchas áreas de la vida, pero no en la vida espiritual. Aquí no hay lugar para la observación. Quedar en la indecisión ya es tomar una decisión en favor de Satanás. Hay mucha gente que nunca gritó, ni pataleó, ni fue tirada al suelo, pero es poseída por el enemigo. Estas personas no exteriorizan las manifestaciones porque son fuertes física, mental y emocionalmente. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Esto está sacado del libro El deseado de todas las gentes, páginas 431. Nuestra única salvaguardia es Jesús. En Él estaremos siempre seguros. Cuando Cristo vuelva, solo existirán dos grupos, las ovejas y los cabritos. Las sabias y las prudentes. Las sabias y prudentes y las fatuas. Los seguidores del Cordero y los seguidores del dragón. Y todo dependerá de nuestra elección de hoy. En este nuevo día que tenemos por delante, ¿por qué no hacer de este día un día de comunión permanente con Jesús? Lleva un cántico de alabanza en tu corazón. Coloca una cinta de música inspiradora en tu auto, en tu casa. Piensa en Jesús, medita cada momento en Él, relaciona todo lo que haces con Él. Siente su compañía permanente. Sé un amigo de Jesús. Tómate de su mano y camina así segura hacia la vida eterna. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te espero mañana, si Dios quiere.
Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.